continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Buenas noches, colombianas, colombianos. La semana que ha pasado ha sido plena de noticias buenas, malas, para unos y otros, verdaderas y muchas falsas. Y por eso, como siempre, hemos tenido que utilizar la locución casi que como una manera de defensa, pero fundamentalmente porque el que se queda defendiendo pierde, es para proponer y sobre todo para mostrar verdades. Porque el derecho constitucional de cualquier ciudadana, ciudadano en un país democrático es el derecho a la verdad. Es el derecho a informarse de múltiples fuentes, no de una, porque esa una fuente puede engañarte si los intereses del dueño son contrarios a los tuyos. No es lo mismo ser patrón que ser obrero. No es lo mismo ser obrero que ser obrera. No es lo mismo ser obrero que ser estudiante o indígena. Por tanta diversidad de la sociedad colombiana, que es nuestra principal riqueza y la tenemos que cuidar, natural y humana, es que entonces creo que el derecho a la información, al pluralismo informativo es fundamental. Y en Colombia, pluralismo informativo, paradoja, cuando en la historia solo hablaba el poder, es que el poder se desplazó de lo público y se volvió privado. Y entonces, para independizarse del poder y para que no hable solo el poder, ahora le toca hablar también al presidente de la República, que lo censuran todos los días, como sucedió con el gran acto cultural hermoso, de lo mejor que se ha presentado en Colombia en su historia, en los 500 años de Santa Marta, que conmemoran no al conquistador, no a Bastidas, sino a los 100 años de resistencia que surgieron con Bastidas, del pueblo indígena, que después se volvió el pueblo de Bolívar, y que entonces en vez de conquista habla de libertad. Censuran todo eso, censuraron el acto de Santa Marta, censuraron al presidente, pero estas alocuciones sirven para poner nuestro punto de vista, lograr que la ciudadanía no coma entero y que pueda discernir y tomar decisiones. Y esta alocución entonces tiene que ver con la presentación de datos. La prensa también lo censuró. Algunos, pocos, se presentaron el 20 de julio en el Congreso, pero prefirieron hablar de chatarra y de hacer malas cuentas que de hablar de las evaluaciones reales del gobierno, si merece la pena este gobierno o no, si la ciudadanía debe saber los logros y los fracasos, y si entonces para decidir en el 2026 hay que volver atrás a hablar de patrones o vamos adelante a hablar de conocimientos y arte. Y si es mejor la sociedad de los patrones ignorantes o es mejor la sociedad de los jóvenes y las jóvenes y de todos emocionados y disfrutando el arte y disfrutando también de la producción nuestra y de la lectura de otros del conocimiento humano. Entonces empezamos, les voy a mostrar una serie de cuadros, no se me aburran con los cuadros, pero intentaré explicarlos. Nuestro sistema educativo, al ser tan frágil, tan mal financiado y haber cubierto a tan poca gente, muchos de los padres de familia de hoy apenas terminaron el bachillerato o apenas terminaron la primaria. Sus hijos han logrado mejores niveles, lo vamos a ver, pero en promedio nuestra capacidad de lograr captar estas matemáticas difíciles pues es pequeña. Entonces, no es que sea yo un gran matemático brillante, ya me lo critican, fui
el mejor estudiante de matemáticas de mi colegio público, que en ese momento tenía la mejor educación pública de Colombia, porque de ahí salió García Márquez, y un presidente, y otros presidentes, sino que deterioraron tanto la financiación de la educación que se tiraron los colegios y la educación pública. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo explicando. Y vamos a explicar. Comenzamos por economía. ¿Cómo nos ha ido la economía en la variable más importante? No voy a hablar de todas, que ya se conocen por ahí, hemos mejorado la inflación, sí, etcétera. Sino sobre lo que tiene que ver con la gente. Y lo que tiene que ver con la gente, la más discriminada y pobre de Colombia, y los y las trabajadoras, y entonces comenzamos por ahí. La incidencia de la pobreza monetaria que no discutimos el 20 de julio en el Congreso porque la estadística salió oficialmente el 24 de julio, pero que voy a poner aquí en el siguiente cuadro. Miren ustedes, un poco confuso. Discúlpenme, es lo que saca el DANE y lo explico. En la línea morada, que espero sea clara en su televisor, se confunde con la azul. La línea morada es la de más abajo. Es a través de los años que se miden en el eje horizontal, que van del 2012 al 2024, buen periodo para medir las cosas. Esa línea morada mide en porcentaje del total de la población la gente que tiene o está en pobreza monetaria, que es una medida, la pueden criticar, que diferencia un pobre de un no pobre, pero un poco subjetivo. Y se puede criticar, pero nos permite medir todo el periodo, que es lo que importa, que es lo que llama la canasta. De acuerdo a lo que vale la canasta, se fija una línea. De para abajo son pobres, de para arriba son ricos. Bueno, o menos pobres, porque no es que sean ricos. Esa es una manera de algo subjetivo de medir la pobreza, porque podría estar arriba o abajo. Pero lo que importa es que siempre haya sido la misma canasta, de tal manera que podamos comparar los años. Y entonces vamos a compararlos aquí. El año 2012, en el morado, que son las ciudades, en el nacional, que está en el centro, y arriba, lo rural y los centros poblados dispersos de Colombia. Entonces, miremos el nacional, que está en la mitad. Hemos partido de 41% de la incidencia de la pobreza monetaria, que está aquí, lo verán ustedes en el punto 2012 abajo, 35%, hoy tenemos 28%. Ese 28,6% al final de esa línea, yo había dicho que cogiéramos la mitad, el 41% del promedio nacional que estaba pobre en el 2012, hoy tenemos 31,8%, casi 10 puntos abajo. Y se ha logrado básicamente en este gobierno, porque ustedes pueden ver que a pesar de que había una tendencia a bajar, ya se había puesto en el 35,5, el más bajo en todo el periodo desde el 2012, en el gobierno, en el año que Santos abandona la presidencia, y muy estable, quizás detenido desde el año 2014, Duque llega y adiós, acabó hasta con el nido de la perra. Así me critiquen la frase, que me gusta hablar como los colombianos y las colombianas. Porque elevan el año 2020, año del COVID, a 43%, por Dios, casi la mitad de la población en pobreza extrema. Y después de que pasa el COVID, ahí se logra recuperar sobre todo al 21, que vuelve a estar como lo dejó Santos,
pero llega este gobierno y definitivamente disminuye la pobreza monetaria en Colombia a un punto, 31,8% en el total nacional, que es el menor de la historia registrada con este tipo de estadística. Desde el año 2012 no había existido ese porcentaje y seguramente que antes tampoco. Lo cual significa, en una palabra que no quiere repetir la prensa, hemos logrado bajar la pobreza monetaria en Colombia hasta donde ningún presidente de Colombia lo bajó. Hasta donde ninguno, compañero trabajador de las cámaras, ningún gobierno logró lo que nosotros decimos. Por eso hay que seguir adelante. Porque no queremos que Colombia vuelva a la pobreza, sino que salga definitivamente. Y eso nos pone en un gran reto, obviamente para el gobierno y para la sociedad colombiana. Pero para mí me llena de orgullo, porque para esto vine yo aquí a gobernar. No vine de parranda. Aquí sí que se tomaban muchos tragos y quién sabe qué más. Pero aquí nadie se toma un trago mientras trabaja. Lo que hagan con su vida particular es de ellos, porque son libres. Y porque el día en que el poder se meta en la vida íntima de las personas, ese día se acaba la libertad en todo el mundo y no lo vamos a permitir. Ahora bien, podemos pasar a otros cuadros. Aquí podríamos hablar del mundo rural aún, brevemente, del 58,9% que en el 2012 era pobre. Hemos bajado 42%. Aún hay más pobreza en el campo que en la ciudad. Desigualdad social. Porque hay terratenientes con la tierra. El día en que no hayan terratenientes improductivos y no hayan campesinos, compañeros, no haya campesinos en el campo colombiano, no hayan campesinos sin tierras, sino campesinos con tierras, entonces ese día podremos decir que la riqueza habrá podido comenzar en el campo colombiano. Campesinos con tierra que se conviertan en granjeros. Bien, pues salgamos del cuadro que se nos va y ustedes en los canales privados se ponen bravos porque les ocupó la televisión, pero es que la televisión que ellos usan no es privada, es del pueblo. Hacen un billetico que hace tiempo no hacen por decir tantas mentiras, pero nosotros tenemos el derecho de contarle al pueblo las verdades que ellos no cuentan. Vamos a este cuadro que es desigualdad social. También otro de los grandes objetivos del gobierno. Lo dije en mi campaña, vamos a reducirla. Casi no hemos podido, y les explico por qué. No se logra disminuir este indicador que es el coeficiente Gini, hecho por un italiano, se mide en todos los países. No es que sea una buena medida, pero es la que más nos acerca. Esto se llama desigualdad por ingresos. Puede haber desigualdad por patrimonio. Ojalá midiéramos la desigualdad por conocimiento, etcétera. Ojalá midiéramos la desigualdad por emisiones de CO2, de dióxido de carbono que saca el petróleo y el carbón, porque ese indicador en toda la economía mundial mostraría quiénes son los culpables de la crisis climática y quiénes no somos. Y entonces, ¿por qué le ponen el riesgo, cuando el mayor riesgo es el riesgo de morir de toda la humanidad? Le ponen el riesgo a los países que no producimos dióxido de carbono y se lo quitan a los países que más producen el dióxido de carbono. Es el mercado mostrando lo contrario de la realidad en contra de la vida, mercado contra la vida, capital contra la vida, que es el gran debate del mundo de hoy y donde yo he tomado una posición a favor de la vida y no del capital. Bien, esta desigualdad que mide el coeficiente Gini de ingresos nos muestra que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, 1 o 2, aquí no tengo el comparativo. Es altísima. Un país relativamente igualitario se mueve entre 0,30 y 0,50
del coeficiente Gini, que más o menos lo que mide es qué tanto concentra la población más rica de la riqueza total de la sociedad. Ese indicador, entre más alto, 0,80, solo 90, 1, significaría que los ricos se quedan con todo. Hubo sociedades con 0,20 y hoy se mueven entre 0,30 y 0,40. Cada vez hay más desigualdad en el mundo. Pero la nuestra es 0,55, que es de las mayores del mundo. Si no la mayor, ojo, con Sudáfrica y algún otro país. América Latina es la región más desigual del mundo. Se debe a la ausencia de una reforma agraria y a que existe aún esclavitud en América Latina. En Colombia es altísima, más que cualquier país de América Latina. Es decir, donde más se conserva explotación del trabajador y la trabajadora y se usa al trabajador como un esclavo es en Colombia. Y por eso tenemos la violencia que tenemos y los problemas que tenemos como el narcotráfico, pero vamos atrás. Esto nos muestra que el nacional, que es la verde arriba, nos quedamos solo ahí, llegó en el 2024 0,551, cuando año desastroso de Duque, el año del COVID llegó a 0,56. Récord mundial, yo creo, de desigualdad social del mundo. Duque, campeón mundial de la desigualdad. Claro, nos dirán que de 0,56 a 0,55 no es mucho. Así es como bajo la desigualdad podría ser mayor. Ahora les explico por qué no hemos logrado más éxito. No es una buena estadística respecto al pasado. Antes del año del COVID estábamos en 0,54 y hasta llegamos en el año 2017 a 0,51. Ese año 2017 es después de una reforma tributaria. La reforma tributaria de Santos tuvo éxito en reducir la desigualdad social, que es lo que nos quieren impedir hoy. Y por eso las discusiones son tan importantes. Ustedes ponen un poco de reyes de la oposición, de patrones de la economía, que creen que son intelectuales, y no, son simplemente asalariados de otros patrones, y te van confundiendo, te van mostrando una falsedad, y es que no debe haber impuestos. Y entonces, ¿con qué se financia el ejército? ¿Con qué se financia precisamente la salida de la desigualdad y de los derechos de los colombianos? Entonces creen, embobando a la clase media, que decir vamos a bajar impuestos o no vamos a cobrar impuestos, entonces es aplauso. Eso se llama populismo, la palabra que nos asignan a nosotros. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que garantizar los derechos universales de las personas, la salud, la educación, la vida, el saber, entre otros. Y eso vale. Si queremos que todos los hijos de Colombia, hijas de Colombia, se vuelvan científicas o artistas o poetas o lo que quieran, y no ignorantes, que es lo que no queremos. Por eso hay que gastar y por eso tiene que haber impuestos. Y por eso deben crecer los impuestos. ¿Pero de quiénes? Ahí tienen ustedes en el cuadro una explicación. Coeficiente Gini. ¿Por qué en el año, siendo el más bajo, 2017, con una reforma tributaria que le cobró a los ricos y no a los pobres? Ahí está la diferencia. Porque los ricos de Colombia se están llevando la plata fuera de Colombia y no pagan impuestos. Por eso le pedí al señor Lule que me dijera cómo va a vender Postobón o RCN, no sé, yo le compro RCN. Pero ¿cómo va a vender Postobón? Entonces, todo el que vende aquí paga el IVA, ¿o no? El que vende una cerveza, ellos mismos pagan IVA, que paga es el que consume la cerveza.
Y entonces el que va a consumirse la empresa de Postobón no paga IVA. No pagan los ricos por derecho divino. Aquí hay una consigna en la justicia, en el Congreso de la República y en la prensa de Colombia, de que los ricos no deben pagar impuestos, y entonces la secretaria de la oficina del más rico de Colombia paga más impuestos que el rico de Colombia. Eso se llama injusticia tributaria, y por eso es que no salimos de los problemas en Colombia. Y yo lo que he venido insistiendo en mi campaña es que debe haber una reforma tributaria progresiva, como dice la Constitución, que lo ordena. Y entonces me pregunto, ¿por qué la Corte Constitucional tumbó la mitad de la reforma tributaria, metiéndonos en un lío fiscal, que no fue el único culpable? Pero lo que tumbó fue el impuesto a los más ricos y a los más dañinos, que son los que se enriquecen con el petróleo y el carbón, que mata a la humanidad. Eso no se llama Estado Social de Derecho. Eso es lo contrario del Estado Social de Derecho. La Constitución ordenó una reforma progresiva. Lo ordena desde el 91 y lamentablemente quienes tenían que cuidar la Constitución de Colombia le quitaron a la reforma tributaria lo que la hacía progresiva. Hoy pagan por la reforma aprobada después de la Corte Constitucional los impuestos la clase media de Colombia y no los ricos de Colombia. Y ya hablaremos de eso en otro instante, pero aquí se ve la consecuencia en el cuadro. En el cuadro lo que ustedes ven entonces es que el logro de Santos lo dañó Duque. Uno, porque su reforma tributaria le ponía impuesto a la sopa de los colombianos, no era para los ricos. Por eso hubo el estallido social. Y dos, y sépanlo, porque la política pública contra el COVID de Duque fue un desastre contra los pobres. Usó la plata, incluso el endeudamiento público, para pagarle a los ricos subsidios. Y lo puedo explicar en dos. ¿Cómo le paga a los trabajadores con dinero público cuando tenían ahorros? Y no al pequeño empresario, se tiraron a los pequeños empresarios. Quebraron por centenares de miles y no le dieron ni la mano. No recuperaron, fue a los amigos de Duque, en Avianca, en la prensa, El Tiempo, RCN. Por eso los aplauden a Uribe, por eso no son capaces ni siquiera de mencionar, ni de respetar a la justicia. La irrespetan todos los días, diciendo que él no debe estar preso. Yo no me voy a meter en eso, ni voy a decirle si sí o si no. Pero a la justicia se le respeta en Colombia y en Estados Unidos. Colombianos que se van allá a destruir la justicia en Colombia. Traidores a la patria, no oposición. Una oposición no tiene esa indignidad. Que se defiendan en los tribunales, están en su derecho, como quieran, y los jueces deben ser libres de lo que decidan. Libres completamente. No jueces con miedo. No jueces pensando que los van a matar. O arrodillados porque en las redes y en la prensa insinúan que los van a matar. Por hacer justicia en Colombia. Así nos mataremos entonces todos. Porque para la paz tiene que haber justicia. Y justicia habla en Colombia. Cualquiera que sean sus decisiones, que este presidente las protegerá. Volvemos entonces en el cuadro de la pobreza a decir, en el cuadro de la desigualdad a decir, que aunque no hemos bajado lo que Duque hizo muy sustancialmente, lo hicimos. Lo estamos haciendo. Estamos solucionando incluso problemas de desigualdad. Ese cuadro de 0,56 a 0,55 no baja más por culpa de la Junta Directiva del Banco de la República. Pero esto lo oculta también la prensa. Es que si usted sube, como está sucediendo, la tasa de interés real, ¿a quién premia? No premia al trabajador que no tiene dinero en el banco, a la señora vendedora ambulante, al campesino, que es lo que está abajo de la pirámide del Gini de la desigualdad.
premia la cúpula de la pirámide económica de Colombia, los que tienen y viven de la renta financiera. Aquí ni el presidente, nadie vive de la renta financiera. Viven son los grandes capitales que en vez de reinvertir en su empresa para lograr más riqueza nacional y más riqueza del mismo, lo meten en un banco a devengar intereses y compran títulos de deuda del Estado. La deuda interna de Colombia es de los más ricos de Colombia. Entre más nos endeudamos aquí, más se premian a los ricos de Colombia. Y entonces, entre más deje subir la tasa de interés real, la Junta Directiva del Banco de la República, cuya mayoría está en la oposición, incluso una delegada hoy, subyúdice, hija, discúlpeme, hija de una persona subyúdice muy, pero muy de los gobiernos de Uribe. O incluso alguien que yo mismo escogí, lamentablemente, que en los foros internacionales hablan de igualdad y equidad, pero cuando llegan a la verdadera administración no ayudan a construir igualdad y equidad para los colombianos. La culpa de que este Gini no baje es la tasa de interés que está premiando a los más ricos de Colombia en detrimento de la economía nacional, que podría crecer más, la real, la productiva, no la rentística de los señores que un poco hinchados de comida y cerveza o whisky. Y no me meto en sus gustos particulares, que son de sus propios, pues viven de la renta y no trabajan y no pagan impuestos y los premian saqueando las finanzas nacionales, subiéndoles lo que hay que pagarles desde el Estado con el sudor de la frente de los colombianos a través de la subida de la tasa de interés, sus títulos de deuda pública. Y seguimos ahora sí al siguiente cuadro y termino un poco este tema de la desigualdad, porque este es el resultado en grupos poblacionales. Dijimos que disminuimos la desigualdad, dijimos, y ahí sí, con contundencia, que desplomamos la pobreza en Colombia en apenas 3 años. ¿Pero por qué? Tema ocultado por la prensa de Colombia. Miren el cuadro de variación del ingreso real per real. Esto no es la ilusión monetaria, la inflación, cuando se mide en pesos corrientes. Esta es la real. Per cápita del pueblo colombiano, medido en quintiles. El quintil 1 hasta el 5, cada quintil tiene un porcentaje de la población, exactamente el 20%, igual. Cada grupo del 20% de la población, pero va desde el 1, que es el 20% más pobre de la población, hasta el 5, que es el 20% más rico de la población. Ahí está la clase media alta incluida. Porque los más ricos de Colombia no llegan a ser ni el 0,2% de la población colombiana. Los ricos de Colombia no son los que viven en el Chicó, son los que se fueron a vivir a Estados Unidos junto al Gran Park de Nueva York. Entonces aquí, este estrato 1 no son estratos, son quintiles, discúlpenme, tiene, y póngale cuidado a esta cifra, un crecimiento real hacia arriba del 2,9. El grupo más pobre creció en promedio, mensualmente, sus ingresos 2,9% real, poco. Porque donde está el verdadero crecimiento anual en estos 2 años, 23-24, es en un promedio anual de más de 5%, 5,8, casi 6%, y 5,6 en los quintiles 2, 3 y 4, o sea, la mitad. 4 ya tiene parte de lo que se dice clase media, o se llama a sí mismo clase media. Y cuando vamos al de los más ricos, tiene 3,5. Bien, porque entonces aquí estamos igualando a través de ingresos la población, por eso disminuye el coeficiente Gini de ingresos, pero mal,
porque crecen más que el grupo más pobre. Y entonces por eso no logramos una caída más importante del coeficiente Gini. Pero entonces ahora analicemos brevemente, colombianas y colombianos, qué nos significa este cuadro. Esto significa que población no tan pobre, tampoco de clase media ni rica, que está en 2, 3 y 4 compartiendo con clase media, son los grandes beneficiarios de la política económica de Colombia. ¿Quiénes son? Los trabajadores y las trabajadoras asalariadas y parte de la población informal de Colombia. El pueblo trabajador. Este gobierno ha trabajado para el pueblo trabajador y el pueblo trabajador decidirá si quiere que tenga gobiernos trabajando para el quintil quinto o gobiernos trabajando para el pueblo trabajador. Esto se llama salario mínimo creciendo. Señores que ven mucho la televisión, que creen que son expertos los que hablan allí, miren la realidad. Que iba a caer la economía nacional si subíamos el salario mínimo. Que los mismos trabajadores serían los perjudicados, dijeron, por una política que va a favor de los y las trabajadoras. Y no, los perjudicados son el estrato 5, quintil 5, no estrato 5. Los más ricos de Colombia. Y no porque los hayamos empobrecido, mire esta realidad. Son más ricos que con el gobierno de Duque. Y algunos muy, muy ricos porque viven de la renta y de la tasa de interés. Ya no por culpa de nosotros. Pero entonces aquí los más beneficiarios han sido la clase trabajadora de Colombia. Y me enorgullece, eso es lo que quiero, lo que queríamos que pasara. Eso fue lo que prometimos en campaña. Ojalá no lo devuelvan atrás. Pero, problema solucionable, el gobierno no está en los 20% más pobres, sino débilmente. Y debe estar más. Y esto ya tiene que ver con las zonas más retiradas de Colombia. Porque si ustedes ponen esta tabla por ciudades, encuentran que la ciudad que más crece en términos de disminución de la pobreza, vamos a ponerlo bien, la ciudad en donde más rápidamente disminuye la pobreza se llama Bogotá. El alcalde es muy orgulloso, pero te tengo que decir que gracias al gobierno nacional, que él no me agradece. ¿Por qué? Porque Bogotá es la ciudad que tiene más porcentaje de pueblo asalariado y porque por la densidad, esos asalariados que hoy ganan más, asalariadas que hoy ganan más, pues compran en la tienda, en la economía informal y arrastran la economía informal, incluido la capa más pobre, de pobreza extrema, y por eso la ciudad de Bogotá disminuye en este gobierno la pobreza extrema más rápidamente que casi en todas las demás regiones, excepto en donde ha crecido la agricultura moderna de este país, que no es en la costa atlántica, lamentablemente, sino en Villavicencio, en el Tolima, donde sus gobernadores nos odian, pero son los que más han crecido esos departamentos, la disminución de la pobreza extrema, el Huila, otras regiones, no la costa atlántica, porque la costa atlántica sigue con terratenientes improductivos, que son, yo creo, el mayor daño que tiene este país. Bien, las regiones excluidas no han gozado por discriminación de funcionarios públicos, de más capacidad del Estado para sacar de la pobreza a la región. La carretera del Catatumbo tuve que sacarlo de los escritorios de los empleados, yo mismo. La carretera al mar de Popayán. En funcionarios que, no sé si
tan transparentemente, más por ignorancia, creen que invertir el dinero en las negritudes, en los indígenas, en los territorios excluidos está malo. Y continúan concentrando la inversión pública en las áreas más ricas de Colombia, donde vive la población más rica, y ahí donde vive la población rica y no la población pobre. Bien, entonces seguimos en economía y ya finalizamos. Yo estudié economía, pero hay gente que dice que no sé de economía, pero aquí pareciera que hemos dado en el clavo y que sin caer en los dogmas neoliberales, que eso sí que nos han matado, más papistas que el Papa. Los economistas neoliberales no son economistas, son los que salen por televisión apenas. Son crematísticos, decía Aristóteles, que dijo él, son ideólogos de los negociantes. Y el verdadero economista, decía él, Aristóteles, no Petro, es el que ve cómo se producen las cosas buenas para tener una buena vida en la sociedad. Hemos tenido muchos crematísticos de ministros de Hacienda, incluidos algunos míos. Son los que han dominado este país en los últimos 50 años, nos han llevado a un desastre y yo trato de corregir. La lucha es dura. No todo se logra por voluntad, se necesita mucho pueblo y hemos tenido mucho pueblo, pero se necesita más pueblo que no se deje engañar de la crematística. Recordemos esa palabra. Producto Interno Bruto, una mala medida, porque no mide la producción real de la economía, sino todo lo que tenga precio de mercado. Entonces, lo que no tiene precio de mercado no entra en la medición del Producto Interno Bruto. Voy a poner una de las brutalidades más machistas de esta cuenta. Todas las mujeres que trabajan en el servicio doméstico entran porque se les paga un sueldo, muchas veces menor, un precio de mercado, pero las amas de casa que trabajan de la misma manera, por sus ingresos no pueden contratar, no entran en el Producto Interno Bruto, porque no cobran salario, no se les mide el tiempo, están desconocidas por las cuentas nacionales y miren esta enorme injusticia. Entonces no aparecen. Y trabajan, solo que no es valor de mercado. Y así mucha otra cosa que no tiene precio en el mercado no se cuenta. Solo cuentan aquí lo que tiene precio de mercado. Pero entonces se cuentan cosas que no deberían. Por ejemplo, se dice que hay un valor agregado en la banca y que entonces entra el Producto Interno Bruto. ¡Oh, brutalidad! La banca no genera riqueza, porque la riqueza solo se genera en donde hay producción real. Y eso no lo dice Petro, sino todos los padres fundadores de la teoría económica en el mundo. La riqueza nace del trabajo. Lo que hay en la banca es una transferencia del trabajo, de riqueza, de unos sectores a otros sectores de la sociedad, incluidos los propietarios de los bancos. Eso pasa con la cocaína, eso pasa con el carbón, eso pasa con el trabajo, eso pasa con la tierra. Cuando pagas un alquiler, estás transfiriendo riqueza al dueño de la tierra, sea urbana, sea rural. Ojo, el dueño de la tierra no genera por ese hecho riqueza, solo recibe una parte de riqueza de otros. Lo mismo pasa con la banca, lo mismo pasa con el petróleo, porque es el precio internacional del petróleo que se mide no por lo que cuesta producir el petróleo, que es una parte pequeñita del precio, sino porque hay un monopolio de propiedad. No hay petróleo en todas partes, el que lo tiene pone el precio. Como en Colombia están poniendo estafadoramente el precio de la energía por la misma razón, cuando lo que tenemos es energía. Trampa del neoliberalismo y de presidentes de Colombia vendidos, así no les hayan recibido un dinero, a el interés particular de las generadoras de energía eléctrica hidráulicas, que no venden su energía al costo de producción del agua
o de generar energía eléctrica del agua, o como los del sol, de generar energía eléctrica por el sol, que no tiene precio de mercado. Es gratuito para nosotros. Pero le ponen precio de termo. Es decir, los colombianos compran la energía eléctrica al precio del más malo generador de energía eléctrica, que es el que usa el petróleo y el carbón, y el gas, Es más, el gas es el peor de todos. Tiene más costo de producción que el del petróleo y del carbón. Y entonces, ¿qué estafa? Que aún la justicia no nos permite quitar, a pesar de que la Constitución ordena el Estado Social de Derecho. He sacado los decretos y van sacando magistrados. Pero habrá una justicia, ya lo sabemos, que lo hará. Y ojalá antes de que entre en rigor mi fórmula nueva, que fue aprobada por la CREC, que dice, este es el principio que ordena la Constitución, que el precio de la energía y de los servicios públicos se genera de acuerdo al costo de producir, no a una renta especuladora. Luego, el costo de la energía eléctrica es al costo de lo que es producir energía con agua. La mayor parte de nuestras hidroeléctricas hace tiempos pagaron el valor de la hidroeléctrica, porque lo siguen cobrando a los colombianos y colombianas. Bien, este cuadro económico lo que nos dice es, y es lo que quiero comparar, no los voy a enredar más, que cae explotación de minas y carteras todo el tiempo de mi gobierno. Va por trimestres, el primer trimestre de 2023 hasta el primer trimestre de 2025, y cada trimestre de esos, explotación de minas y canteras ha sido menos 2,4, menos 3,2, menos 7,5, menos 6,9, menos 5. Pero lo que cae no es la extracción de minerales metalíferos, porque nos dirán, estamos tumbando el oro. No, que va. Estamos tumbando el níquel, no, tampoco tanto. Aunque lo que yo dije en campaña, y quiero subrayarlo aquí, es que Colombia tiene que salir de la extracción y pasar a la producción si queremos ser ricos. Porque la extracción siempre trae productividad negativa y acaba con recursos no renovables, siempre. Y abusivamente, por gobiernos colombianos, acaba con la vida, el agua y ciertas tierras fértiles. No debería ser así. Y las normas deben ponerlo. Y no debe haber minería de hidrocarburos, porque muere la humanidad toda, incluida los hijos y las hijas de cada colombiano y colombiana. Y aquí entonces vamos en el camino correcto. La explotación de carbón. Miren lo que pasa. Carbón, menos 3,2, menos 10,2, menos 20,8 en el tercer trimestre del 2024. Menos 20,8, menos 17,2 en el cuarto semestre y menos 5 en el primer trimestre de este año. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que Petro ordenó cerrar las minas de carbón? No, eso le dicen los crematísticos por televisión. Muchos de sus propietarios quisieran seguir taladrando y taladrando y taladrando, y llevarían a Colombia al abismo y al desastre, sepámoslo bien, porque lo que hace caer de manera transustancial las canteras y las minas de carbón de piedra, y entre esos los que maneja Glencore y Drummond, que no han querido sentarse a renegociar con el gobierno y van a la quiebra, porque tampoco les voy a permitir que vendan en Israel para matar niños y subir ganancias, ni tampoco entonces van a sacar el gas de los mantos de carbón, porque siguen matando a la humanidad, y Glencore y Drummond y otros y otras matan a la humanidad, incluida la colombiana, y a la colombiana la dejan sin agua. Entonces aquí está cayendo esto, pero no por Petro, sino porque el mercado mundial piensa lo mismo que yo, y es que no se puede comprar más carbón en el mundo, no lo hacen. Y vamos para abajo.
¿Y cuál es el problema? Que si amarramos la economía a lo que va para abajo, pues vamos sencillamente con los ojos abiertos al abismo, vamos al matadero. Y hay un poco, señores, sobre todo, y algunas señoras, todos de la oposición, eso sí, todos amigos de los hacendados, de la prensa y de ciertas tierras, tratando de presionarnos con mentiras a través de los medios de comunicación. Y por eso muestro la verdad. Eso es lo que está cayendo en Colombia. Y va a caer más porque la ciencia le enseñó al mundo que hay que dejar de consumir carbón o nos morimos y todos nuestros hijos colombianos, gringos, europeos o chinos pueden morir en las próximas décadas, todos. Y los bebés que están en el vientre de las madres colombianas y de todas las madres del mundo pueden no tener vida o tener una vida peor que la nuestra y hay que defender la vida entonces. Y es nuestra obligación como generación. Y este cuadro muestra la realidad de la economía mundial, porque si van al petróleo, ahora vamos a verlo, extracción de petróleo crudo que tampoco es orden de Petro, y extracción de gas natural que tampoco es orden de Petro, también van más débilmente en números negativos para el cuarto trimestre del 2024 y el primero de este trimestre, menos 3,3, menos 3,7. Pero los minerales que no son hidrocarburos han crecido en el último semestre a pesar de venir en negativo 1,9. Quiero que comparen estas cifras con agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca arriba. Primer renglón, desde la primera etapa de medida hasta esta última del primer trimestre del 2025, todo en positivo, pero no solo en positivo, sino nunca se habían visto estas estadísticas. Primero, 4,3, 9,4 positivo, 10,7, 2 dígitos en términos reales, tasa de crecimiento China en la agricultura de Colombia. 7,4, 7,1. Hombres y mujeres de Colombia, estamos produciendo más alimentos, estamos rescatando el campo colombiano. Y es donde se hace la guerra. Y entonces esto se llama riqueza colombiana porque es producción real. Y todos venimos del campo, casi en Colombia, casi. Hay algunos que se creen aristócratas, pero son falsos aristócratas. Quizás dentro de los que más critican, haya uno que sí tenga título nobiliario, pero no se han dado cuenta. Entonces aquí tenemos un último dato de industria. Lamentablemente fíjese cómo en la industria cae la fabricación y productos de la refinación de petróleo por la misma razón. Menos 2,3, menos 3,7, menos 6, menos 2,1, menos 7,9. Aquí pusieron la Reficar. ¿Cómo se metió tanto dinero en algo que iba a caer en ventas? Bonita pregunta. No solo se lo robaron, también lo desperdiciaron. Y lo que sí crece, fíjese, a pesar de que estaba en negativo, es sustancias químicas básicas 3. Quería la estadística de manufacturas, de confección y calzado, que ha sido un espectáculo. Pero miren solo casi que visualmente, y resumo con esto el siguiente cuadro, que casi visualmente lo muestra. La línea roja, primer cuadro, es agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Mire ese crecimiento en nuestro gobierno. Intenta detenerse arriba, ojalá no suceda. Ahí, ¿qué pasa? ¿Por qué se detiene? Porque producimos materia prima bruta, es decir, lo que hace el campesino y el productor mediano y pequeño, que no son terratenientes, hasta alquilan las tierras y muy caras al terrateniente. Pero esto ya tiene que pasar por su nivel a agroindustria, volverse industrial el producto. Y todavía tenemos problemas de que el producto, la cebolla, el maíz, la papa,
debe pasar por procesos industriales para guardar su precio y el ingreso al campesinado y al pequeño y mediano propietario. Y explotación de minas y canteras que baja. Esto para los economistas se llama cómo salir de la enfermedad holandesa. Enfermedad. Y esto se lo digo a Campo y a otros economistas, pero quiero que el pueblo conozca porque hay que saber de las discusiones teóricas también. Enfermedad holandesa, la que se produce cuando hay un boom exportador y entonces ese boom exportador de un producto hace que los demás productos mueran en la producción nacional. Ejemplo, Venezuela. Hay otros. Solo exportaban petróleo y entonces no había producción real. Vino el bloqueo de los gringos y hambre, que ahora empiezan a subsanar porque se cae la exportación de petróleo y empieza a aparecer la agricultura, empieza a aparecer la industria. Aquí pasó lo mismo. Aquí no seguimos el modelo de Venezuela, porque viene desde hace un siglo, no de ahora. Aquí seguimos, y espero que Venezuela lo cambie y siga proponiendo ese cambio. Aquí seguimos la enfermedad holandesa. Y entonces, boom exportador legal, petróleo y carbón. Boom exportador ilegal, cocaína. Según la enfermedad holandesa, ¿en qué nos especializamos entonces a través del tiempo? En petróleo y carbón, que no tienen casi puestos de trabajo. Por eso se desplomó la riqueza nacional. Y en cocaína. Y entonces lo que fue muriendo fue la agricultura, la industria, etcétera. Y entonces no está mal golpear la cocaína y no está mal golpear, que no lo hicimos nosotros, la energía venida de hidrocarburos, porque muere la humanidad. Se ponen bravos cuando digo que más mata el carbón y el petróleo que la cocaína, pero es la realidad científica. Una guerra por una cosa y otra guerra por la otra. Pero una cosa es para acabar la cocaína y en otra cosa es para que siga el petróleo y el carbón. Así no salimos a ninguna parte. Aquí estamos demostrándole al mundo cómo se hace. Golpeamos la cocaína, pero también el mundo golpea el petróleo y el carbón en Colombia. Y entonces, ¿qué se produce? Respuesta a Ocampo sobre por qué está creciendo la economía nacional. Por esto estamos saliendo de la enfermedad holandesa y este gobierno lo está haciendo premeditadamente con políticas públicas y este es el éxito. Porque a pesar de que hacen crecer la tasa de interés real, crece la economía colombiana y sobre todo crecen los puestos de trabajo. Óigame bien, colombianos y colombianas, no solamente somos el gobierno que ha bajado como nadie en la historia de Colombia la cantidad de pobreza monetaria, que en una mala matemática diríamos que en los 2 años 2.600.000, es la matemática que usa Katy Juvenal. Ahora explicamos el tema en educación. En una buena matemática no se puede confundir matemática del stock, o sea, del acumulado, con matemática de los flujos. Eso le llaman, se me olvidó el nombre, algo así como la ilusión monetaria, pero en este caso cambiar matemática de stock por flujos se llama el problema, la paradoja de la matemática óptica. Ya hubo quien dijera que no hay matemática cuántica, entonces aquí se habrá un debate, pero no ese es nuestro problema. Aquí en este cuadro, antes de examinar ese particular, se muestra stock versus extracción. Por eso hablaba de la diferencia. Extracción es flujo. Stock, o sea, reservas, es acumulado. Stock. Stock en inglés lo ponen acumulado. Entonces, aquí, sin entrar en la discusión de la matemática del flujo y de la acumulación, ustedes lo que pueden ver es que en carbón tenemos 92 años de futuro en carbón. Y no disminuyó respecto al primer año 2070,
tercer guión de la variable carbón, ahí, porque en el 2014 teníamos 70 y fue bajando hasta el 2019 67, o sea que nos íbamos consumiendo las reservas, pero por años, 67 años es muchísimo, y se disparan otra vez hacia arriba, 97 en el 2020, 92 años para agotar las reservas, casi un siglo. Si el carbón de Colombia sale todo al mercado mundial, muere la humanidad por calentamiento global y crisis climática. Y si se hace con Venezuela todas sus reservas de petróleo, es decir, si Venezuela y Colombia, la Gran Colombia, venden todo lo que tienen de reservas de petróleo y de carbón, no hay ni venezolanos, ni venezolanas, ni colombianas en el mundo, ni nadie en el mundo. Porque esa cantidad de CO2 en la atmósfera acabaría con toda la existencia humana y terrenal. De aquí, ¿por qué la transición es urgente e inmediata? Lo mismo pasa con el petróleo. Mucha crítica al petróleo porque dicen que se nos bajaron las reservas. No, en el 2014 la disponibilidad de reservas era de 6 años hacia adelante y hoy son 7. Durante todo el periodo del 2014 al 2024 ha estado girando 6, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 2021, 22, 7, 2023, 7, 2024. No hay una crisis en eso. ¿Por qué ese milagro? Porque las reservas que se han mantenido más o menos igual, no se han disminuido porque la extracción ha disminuido de 361 a 283. ¿Por qué? No nos compran el petróleo en el mundo, porque es crudo, pesado, y son los primeros en salir del mercado, el petróleo colombiano y el petróleo venezolano. Luego es la caída de la demanda la que no nos molesta con las reservas. Ahora, ¿qué pasa en el gas? Lo contrario. La disponibilidad en reservas en el 2014 eran 9 y han bajado a 6. Y aquí se nos hace la crítica, porque las reservas en gigapies cúbicos han pasado de 4,7 a gigas, aquí nos vamos enredando, a 2, casi menos de la mitad. ¿Por qué? Porque la extracción ha bajado 517 a 374. La extracción, y aún no ha habido ninguna crisis de escasez de gas. Aquí viene una discusión. Tenemos que gastarnos un dineral para explorar más gas, que es hidrocarburo, y se genera muerte con él. O lo que tenemos es que bajar la demanda de gas. Y el gobierno quiere bajar la demanda de gas. Y el primer responsable es Ecopetrol, que ha sido perezoso, porque es petrolero, a pasar a las energías limpias, que es la salvación de Ecopetrol. Y ahí lo entiendo, pues gente que ha vivido todo el tiempo con el carbón, con el petróleo, pues se resiste, eso es lógico. Pero si se queda Ecopetrol en el petróleo, va a quebrar. Y Ecopetrol tiene que pasar a ser generador de energía limpia. Y lo primero es su propia energía. Y su propia energía es de gas. Ya era el tiempo que todos los proyectos de construcción de energía limpia de Ecopetrol para su propia energía estuviesen funcionando y no. Y ya era tiempo que Ecopetrol fuera un gran competidor en la generación de energía eléctrica para bajar tarifas, pero generando energía eléctrica limpia, y lo prohíbe el Congreso, lo prohíbe la ley, en favor de un grupito de especuladores privados de la tasa de generación de energía eléctrica en Colombia. Bien, entonces ahora sí pasamos a otro tema, salimos de la economía, no analizamos todo, pero no podemos abusar tampoco del tiempo de ustedes. Sé que es un poco largo, sé que es difícil, pero es con la ayuda también de activistas que nos van a ayudar vendiendo esto
a través de una, como no vendiendo, porque no esto es gratuito, sino vendiendo estos datos a la población en general gratuitamente a partir de las redes y de cápsulas más digeribles que las que puede presentar el presidente en todo el conjunto del tiempo. Pasamos a otro tema, colombianos y colombianas, educación. Este es el primer gasto de este gobierno. Por aquí dicen que nos parrandeamos la plata porque somos glotones, y entonces le llaman glotonería que la población adquiera en su cerebro más conocimientos. Señores de la oposición, ¿qué es eso? Lo que nos está llamando es a la brutalidad de la población, que no porque no se encuentre conocimiento en la sabiduría popular, que sí y mucho, sino porque quieren acabar la educación en Colombia pública, para que quede la privada, que es un negocio. Algunos de gente muy importante que lo hacen bien, pero muchos de mercanchiles. Lo que querían algunos grupos en el Congreso de la oposición, que no han podido en toda esta época del siglo XXI y del gobierno de César Gaviria, porque el FECODE los se ha opuesto, y la sociedad y los estudiantes, y yo estoy de acuerdo con ellos, a que se privatice la educación pública. La privada puede funcionar y ahora les muestro cómo ha crecido. Pero es que el deber del Estado se llama educación pública desde que Bolívar sacó a los españoles de aquí. Entonces, ¿cuál es el resultado? Un grupo tratando de privatizar la educación, ahí nos quieren obligar a que el segundo idioma sea en inglés. Sí, claro que es importante el inglés, pero no por obligación como segunda lengua oficial de los colegios, por Dios. Constitución ordena una lengua oficial, es el español. Allá tienen otra que es el inglés. Y quiero que los estudiantes estudien inglés, y alemán, y francés, y chino. Y la mayor cantidad de las lenguas de Colombia no son esas. Son las de los indígenas, y hay una de los negros. Y no sale. Eso sí no es oficial. Y entonces aparece un magistrado por ahí, que no quiero criticar, diciendo que no puedo enviar embajadores porque no tienen inglés. Y salieron del Colegio San Carlos, que son bilingües. Este tema hay que estudiarlo, porque sí debe haber educación en inglés y en chino y en otras, pero no por obligación de poner eso como una segunda lengua, porque Colombia tiene una lengua en primer lugar. Y porque las otras lenguas pueden ser oficiales hasta que el inglés raizal y las lenguas indígenas y las otras que están en Colombia sean también oficiales. Y ahí sí podríamos hablar de este tema. Por ahora vayamos a la matrícula pregrado oficial, primer curso de universidades. Discusión matemática, discúlpenme, que propuso una parlamentaria. Este es uno de los mayores logros del gobierno de Colombia actual, y por eso lo voy a analizar ante ustedes. Pasamos año 2022, 0. Año 2023, 65,000 nuevos cupos. Año 2024, 125,000 nuevos cupos. Total, ojo, suma que confunde acumulado con flujo, solo que aquí, para hacer esta cifra, ojo, se utilizó matemáticas de flujo. O sea que no es una equivocación. La parlamentaria, con su equipo asesor, que viene del neoliberalismo, un centro que está a la derecha de Uribe, Uribe también es neoliberal. Es el problema, porque si los que se llaman de centro se ponen a la derecha de Uribe, pues entonces los de Uribe se dicen centro democrático, y con algo de razón, porque nos llevan a la extrema derecha, más papitas que el Papa. Entonces hay un poco de centristas que son realmente de derecha extrema.
Pero bueno, estos 190.504 son realmente nuevos estudiantes, nuevo cupo en la entrada de la universidad, que es como lo estamos llamando. Nunca se había hecho. De las últimas décadas el dinero se iba a la universidad privada, dinero del Estado. Como en la salud, igualito, estaban haciendo lo mismo. Y no porque sea mala la universidad privada, pero es que se iba sobre todo a las universidades de garaje, que son malas. Peores que las públicas. Estafando a la juventud de Colombia, a sus familias. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un crecimiento por colores. Lo que más crece son los institutos tecnológicos públicos, de 7.000 a 30.000. También la universidad pública, de 26.000 a 55.000 nuevos cupos. Universidad, toda esta educación es pública y gratuita, ahora lo vemos. Lo que menos crece es el SENA, lamentablemente, porque tiene que convertirse y mentalmente hay que pensarlo en una institución de educación superior para el trabajador y la trabajadora de Colombia, porque el trabajador y la trabajadora de Colombia, del campo y de la ciudad, deben tener educación superior, técnica profesional. Ya el mundo no se mueve con el peso del músculo. La economía mundial no necesita músculo ya, no es muscular. Necesita cerebro. Si no hay economía con cerebro, no estamos en el mundo económico de hoy. La productividad crece y por tanto la riqueza de la sociedad, no con el simple trabajo muscular, eso era en el siglo XIX, es con el trabajo cerebral, en colectivo, en conjunto, y eso se llama intelecto general de la sociedad, y eso se llama sociedad del conocimiento, y eso implica que repartamos el conocimiento alcanzado a toda la sociedad, se llama democracia, y eso implica recursos públicos, y eso no lo hace la universidad privada. Por eso estamos en ese camino. Sí, queremos 500.000 cupos al final del plan de desarrollo, y ya vamos en 190.000, y era cero en el 2022, porque unos politiqueros aquí, gomelos, hombres y mujeres, han llevado el dinero público es a pagar becas en la universidad privada, y eso no genera mayores cupos. En todo el periodo de Duque solo hubo 15.000 en la universidad privada con programas parecidos a Ser Pilo Paga, que Duque corrigió un poco, ahora lo vemos. Pero nosotros aquí llevamos 190.000 con el mismo dinero. Si esto se sigue por 10 años, pasamos a una sociedad del conocimiento. Nuestras juventudes populares, rurales y urbanas dejan de ser excluidos y la igualdad empieza a construirse en Colombia. Bien, sigo con esta cifra y paso a este cuadro, que es una frase que, digamos, un cuadro que muestra educación privada superior versus pública. Y quiero, el primero suma ambos y el segundo lo diferencia, la línea azul es privada y la morada oficial. ¿Qué nos muestra el cuadro? Que desde Duque 2021, por eso digo que él corrigió en parte el modelo de Ser Pilo Paga, lo puso, ¿cómo era que se llamaba? Generación X, creo que le llamó, o G, no me acuerdo. En Bogotá no, se siguió el modelo de Santos, depredador, otro Ser Pilo Paga, y aún lo tienen, lamentablemente. Se está quedando Bogotá en lo que más debería desarrollar, más que el metro incluso, que es su sistema de educación pública, porque es lo único que puede salvar a Bogotá. Y entonces, y además era la Atenas suramericana, dijo Bolívar, y aún no lo es. Pero en estos cuadros, fíjense ustedes que la universidad privada baja en el 2021 del 2020, claro, ya no recibe tanto subsidio y se recupera en nuestro gobierno
1.124.000, 1.141.000 2023, 1.151.000 estudiantes en total, acumulado 2024. Esta es cifra de acumulado, no confundir con flujo. Crece la universidad privada de nuestro gobierno. Y les voy a explicar por qué. Porque precisamente en la pública, que empieza a crecer con Duque, 1.334.000 versus 1.203.000, no es que hubo nuevos cupos, ojo, Juvenado, ahí. Porque esta cifra de acumulado, y entonces en un año entran nuevos y salen estudiantes. Y no solo porque acaban en la universidad, porque salen por deserción, ahora lo vemos, por muchas razones. Y entonces usted no puede hacer esa suma pensando que estos son nuevos cupos, porque confunde acumulado con flujo. Entonces 1.203.000 pasa a 1.334.000, después a 1.341.000, nosotros, poquito, después a 1.333.000 2023. Esto me pasa por tener ministros flojos y tibios en la educación. Ay, error, pero mira cómo lo corregimos. Pasamos a 1.401.000 en 2024. Oh, tengo que decir con orgullo, esta cifra no existía en la historia de Colombia, solo en este gobierno. El mayor número de estudiantes en universidad pública y en universidad privada que sumadas nos da 2.553.560 jóvenes, hombres y mujeres estudiando en universidad pública o privada. Nunca antes tuvimos esta cifra. Y esto se llama hacer saltar. La educación en Colombia, es decir, el cerebro que se alimenta con saber. Y este es el futuro y el presente de toda la humanidad si queremos sobrevivir en el planeta Tierra. Cerebros ayudándose mutuamente. La ayuda como en la época de la prehistoria, compañero. La ayuda como en la época de la prehistoria es lo que salva a la humanidad, solo que antes lo hacíamos con músculo y algo con cerebro. Hoy lo hacemos es con mucho cerebro. Y hay que seguir por ese camino. Y ojalá la sociedad colombiana nos lo permita. Entonces, terminamos este cuadro, seguimos con el siguiente, porque nos muestra otro gran logro: la gratuidad. Beneficiarios y monto. Los beneficiarios van, las personas reales y contantes, no los billetes, van en morado, y la inversión en naranja. Eficiencia en la inversión, pues hay que dividirla respecto a lo que hacía Serpi lo paga, y les tengo que decir, es 10 veces más eficaz la política económica de este gobierno frente al de Santos en materia de educación superior. Porque el mismo dinero gastado produjo en el gobierno Santos menos cupos educativos y nuevos, y mucho menos gratuidad, porque no hubo, que en el gobierno Petro, donde hay gratuidad y sin embargo se disparan los estudiantes en gratuidad y en la universidad pública. Decía que ¿por qué creció la privada? ¿Saben por qué? Porque al quitarles el subsidio, ellos se exponen a perecer, que no sean las grandes universidades que tendrían que empequeñecerse, y hacen lo que tocaba hacer. Bajan el precio de las matrículas para los jóvenes que están en la universidad privada en Colombia. Eso era lo que tocaba hacer. Y ese es un logro de este gobierno. Porque lo que estaba haciendo el subsidio era financiar no a los estudiantes, sino a la universidad privada. Y entonces crecían las matrículas a precios astronómicos. Es más barato, y lo digo por mi propia cuenta familiar, educar un niño en Europa que en los Andes en Colombia. Eso no puede ser. Los Andes son las 800, o en el grado del ranking de la universidad es la 800ª del mundo. No nos digan mentiras la prensa.
porque la calidad de la educación aún tiene que saltar en todas las universidades. Pero ¿cómo es que sale más barato que el niño se vaya a Europa, el joven, y allá estudie, que estudiar aquí con precios y comida menos importantes que la de Europa? Eso se debe a esto. Y entonces, bajar la tarifa de la universidad privada es un logro de este gobierno. Y se hizo quitándoles el subsidio del dinero público. En mi universidad las directivas ya no me quieren por lo que hice, pero es que eso es lo que beneficia a la generalización del conocimiento en una sociedad, sea público o privado. Política de gratuidad. Tenemos que pasa de 724,000 beneficiarios, gobierno Duque, porque él tuvo una política de gratuidad parcial, hacia 900,000 estudiantes en el primer semestre de nosotros. 700, 900,000, 300,000 más. Jóvenes de carne y hueso que de regiones de toda Colombia hoy pueden entrar a su universidad pública de manera gratuita, y ya no solo en el centro de Colombia o en los centros poblados, sino en su territorio. Esto tiene que ser más, pero es una demostración que lo estamos logrando. Paso por rapidez, entonces, a algo que también ustedes tienen que examinar. Esto no lo pude presentar en el Congreso de la República, por eso lo presento públicamente ahora. La cobertura, que es bruta. Bruta es el nombre que le ponen, pero es muy inteligente, porque mide si estamos abajo o arriba en educación superior. Miren el cuadro. Esto sucede en los primeros años por el error matemático de la Juvenal, que es confundir stock con flujo. Y entonces, aquí hay flujo. Fíjense ustedes, en el gobierno anterior, 2018, la cobertura es 54, y lo que empiezas a bajar, 52 en el 19, 51 en el 20, y en el 21 crece 53. ¿Sabe qué? ¿Cómo se hace eso? Cuando va a cerrar el gobierno, se mete el billete. O se mete más subsidios para la pública, para la privada. Se mete más billete y entonces la meta aparece que se cumple. Pero en el 19 muchísimos jóvenes flujo, Katy, salieron. Y en el 2020 muchísimos jóvenes salieron. Y eso era porque no tocaba dar limosnas, sino porque tocaba era abrir la oferta. Y no hubo. Porque el neoliberalismo pone demanda, subsidio a la demanda, y no crecimiento de la oferta por parte del Estado, porque creen que todo lo que se llama Estado es diablo, y el diablo está a veces en las camas de los privados. Nuestras estadísticas no hacen esa trampa. Crece la cobertura 2022, crece la cobertura 2023, crece 2024, y como nunca en la historia de Colombia, tenemos hoy 57,53% de cobertura del total de estudiantes que salen en la edad para estudiar en la universidad. Tiene que crecer más. Hemos saltado de las bases de los gobiernos neoliberales muchísimo y vamos para más allá. Y esto se da en el campo. La estadística que hagamos mirar fue en la ciudad. No fue en la ciudad, no, toda la tasa de educación. Y aquí está en el campo. Claro, siempre menos la juventud del campo en la universidad que la de la ciudad. Discriminación. Culpa de una oligarquía que ve en el campo simplemente esclavos. Tierra improductiva para poseer, porque creen que el poder es tener tierra y no producir la tierra. Problema fundamental de la sociedad colombiana. Pero miren el salto que da este gobierno. Venía estancado, 38.7, 39.7, 40, 39.7, y a partir del 2022, 41.1, 43.1, 23, 45.9, 24.
acercándonos a que la mitad de los jóvenes del campo colombiano tengan educación superior también en su región. Una estadística que ya casi se acerca a la estadística en la ciudad. Estamos disminuyendo la educación, la discriminación rural, ciudad, campo en la juventud. Vamos a mirar esta estadística. Zona urbana, obviamente no tanto como el promedio. Pasa de 43,4, se mantiene en 44,7 en el 21, estancado. 2022, 46,2, 2023, 48 y 2024, 51,1. Aunque creo que esta es la de la zona promedio, para ser matemáticamente justos. Es obvio que el promedio está entre la cifra más baja y la cifra más alta. 57,53% es en la ciudad, cobertura. 45,9% es cobertura en el mundo rural. 51,1% es cobertura promedio nacional. Nacionalmente, ya más de la mitad de la juventud colombiana entra a la educación pública superior. Promesa del gobierno del cambio, nunca hecha en la historia de Colombia, porque aquí quieren tener a la juventud popular sin conocimiento para ser usada como obreros sobreexplotados y que no sepan, para que no hagan revoluciones y cambien este país y no vuelvan a tener una oligarquía ignorante gobernando Colombia. Tasa de tránsito inmediato de educación superior. Es cuánto no espera un estudiante, los estudiantes que logran pasar inmediatamente a educación superior. Que ojalá alguna vez se elimine el examen de entrada en la universidad pública, porque la educación es un derecho y no se hace examen para ejercer un derecho. Claro, aún no podemos porque no tenemos la cobertura total. Todo estudiante, hombre o mujer, que salga de un colegio público o privado tiene el derecho a la educación superior. Por eso no estuve de acuerdo que el Congreso redujera la gratuidad por estratos. Porque un joven de clase media alta o un joven de los grandes ricos del país también tenía derecho a educarse. Y si quiere hacerlo en una universidad pública, que a veces son mejores que las privadas, que entren gratuitamente, ¿sí? Allá verá su padre si hace una donación a la universidad pública, que algunos hacen y poquito. Entonces esta tasa de tránsito en la zona rural, miren, zona rural, o sea, ¿cuántos estudiantes saliendo de un colegio público rural pasan a la universidad? Era 22,8 en el 18. Y no, los gobiernos de antes, uno subió al 25 y volvió a bajar al 24 y Duque bajó al 23. Y nosotros pusimos 24 2022, 27% 2023, 30% 2024. Ojalá esto no cambie. Así se acaba la violencia en Colombia. Porque hay quienes están diciendo que a estos jóvenes hay que bombardearlos. No, a estos jóvenes hay que permitirles universidad. Así un joven negro en zona de conflicto, un joven indígena, un joven campesino, no se va al servicio de la mafia a matar a sus propios paisanos y compañeros, campesinos humildes, del ejército, de la misma comunidad. Así lo piensa, porque tiene la oportunidad de educarse, lo que no permitió la oligarquía de Colombia, que los mandó a la guerra y los bombardeó y los metió en fosas comunes y hizo masacres terribles. Ya dirán que es que si el presidente le ha gustado en su vida a las mujeres bellas e inteligentes, es peor de criminal que el que ha ordenado masacrar a miles y miles de jóvenes de Colombia. Les asusta la belleza con la inteligencia. Pero debería asustarles la cantidad de litros y de millones de litros de sangre que han derramado los gobernantes de este país por bombardear la gente humilde. Ya me lo pido hoy César Gaviria que lo haga de nuevo.
No, no es comprando bombas, es comprando sedes universitarias y pagando maestros y maestras. ¿Cómo alejamos a la juventud de la violencia y a la sociedad colombiana de la violencia? Bueno, ahora sí vamos a terminar porque esto ya lo presenté, solo que la prensa lo censura. Y por eso lo pongo y voy a ser rápido. Sistema de salud. Sistema de salud, otro segundo gran gasto público de Colombia. Derecho fundamental, porque es el derecho a la vida como el derecho a educarse. Es el derecho a tener una vida digna y libre. Entonces aquí tenemos la tasa de mortalidad en la niñez en menores de 5 años. Esto mide si sirve o no nuestra política pública en salud. Esto se llama agua potable, se llama comida, se llama cuidado de la niñez. Y es alta la tasa porque aquí no se cuidan a los niños y a las niñas del pueblo trabajador de Colombia. Y entonces parto del 2022, murieron 8.360 niños en general. En el 2024, preliminar, 5.833. Mueren niños aún, pero 30,2% menos en este gobierno que el de Duque. Y así hacia atrás. Gobierno de la vida que está luchando porque su política y su plata vaya es para que haya más vida en Colombia. Y eso se mide en los niños y en las mujeres más todavía. Éxito total de este gobierno y de su sistema de salud preventivo que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. Rápidamente. Esto es en la semana 26 que ya mide este año. Ojo, porque entonces este año nos ha ido mejor que el año pasado y mejor que en el sistema Duque. ¿Qué es lo que mide si nuestra política pública en salud y preventiva es eficaz o no? Y si por tanto el Congreso de la República debe por ley potenciar, porque ya está aprobada por ley, la necesidad de un sistema público preventivo. Esto va a la ley. Si es que estamos hablando cháchara al Congreso o no, como dicen en la televisión. Pues miren lo que pasa. 4.157 en la semana 26, que da hasta junio del 2022, 3.683 en el 23, 3.077 en el 24, 2.504 en el 25. Éxito en el 25 parcial, preliminar. Vida, salud más eficaz. En los bebés, lo mismo. Tasa de mortalidad en menores de 1 año, 11,66 es la tasa, 6.689 bebés que se mueren en el 2022. Gaza, es la misma Gaza, solo que no mueren bombardeados, mueren por la ineficiencia oligárquica de Colombia, por un neoliberalismo asesino que es el mayor genocida de la humanidad. Y es lo que está detrás del bombardeo de Gaza. 5.610 menos en el 2023, 4.615 en la semana 26 acumulada. No, está en el año completo del 2024 preliminar. Este es el gobierno de la vida. Y vamos para más adelante, estamos bajando. Porque si vamos a la semana 26 de la tasa de mortalidad de menores de 1 año, o sea, midiendo ya este año, entonces para el mismo periodo murieron 2.245 niños en 2022, 2.000 en el 2023, 1.750 en el 2024, 1.519 en 2025, 700 niños menos. Estamos sacando a Herodes de Colombia, madres de Colombia, padres. Si regresamos al sistema de la mercancía y de los mercanchibles, morirán más niños en Colombia. Hemos salvado niños y vidas. Los casos han caído 32,33% si medimos este año, que profundiza
la caída del caso de niños muertos en Colombia en general. Ahora voy a estadísticas que tienen que ver aún más con la salud y que quiero que ustedes lo sepan bien. Porque este es el cuidado preventivo a la mujer en Colombia. No solo al niño y a la niña, a la mujer. Esta es la tasa de mortalidad perinatal. Es decir, de niños que mueren en el vientre de la madre por falta de cuidado de la madre. Mide también un mes de nacido el niño. Niños de un mes que mueren. Y entonces este indicador da 9.010 gobierno de Duque, 7.317 2023, 6.124 2024. Caída del 32% de la tasa de mortalidad de bebés fetos por falta de atención a la mamá y bebés en el primer mes de edad. ¿Dónde están los cuidadores de la vida? Los que hablan de, no me acuerdo cómo se llaman, los antiabortistas. Esto sí es cuidar la vida en Colombia. Y lo hace nuestra tasa, caída del 32%. Y entonces, tasa de mortalidad perinatal, pero medido con este año, pasa de 4.455 2022 a 2.828 2025. Caída del 36,5% de los casos ya midiendo este año. Y así quieren que suspendamos el modelo de salud que estamos proponiendo y que estamos desarrollando parcialmente en lo que podemos. Así hablan de acabar el decreto, quieren que mueran los niños en Colombia. Así un magistrado acusó a nuestro ministro de Salud, que se merece la Cruz de Boyacá por estos resultados, y en general para todo el pueblo de Colombia y la fuerza de la salud pública de Colombia, porque esto se llama prevención. Le dijo que qué pasaba con las mortajas de los niños por estar implementando el cambio de la salud. Le pregunto, magistrado Reyes, que me odia, sé, y que hace sentencias con perjuicio político, sé, pero no se las criticó antes de que las saque, sino después. Usted dio esa opinión en público y yo respondo. Aquí hemos quitado solo en mortalidad perinatal 2.000 mortajas en este periodo de este año respecto a las del 2022. Le respondo. Dejen de sabotear la aprobación de la reforma pensional. Y no me refiero a la Corte Constitucional, porque la mayoría es racional con el propósito de cuidar la Constitución. Pero no debe haber política en la justicia. Y no es en el caso que llama la atención, y por eso no presiono en los procesos, sino en este tipo de datos reales, pruebas reales. Lo que está haciendo el gobierno de Colombia es salvar la vida, transformando el sistema de salud que no funciona para la vida. Desnutrición. Para la semana, midiendo esto no es para la semana, esto es 2022, 2024, 406 casos de desnutrición, 325 2003, 224 2024. 44,8% ha disminuido los muertos niños menores de 5 años por desnutrición aguda, que significa falta de agua, falta de comida, pero sobre todo falta de tratamiento médico. Nos van a mandar a la cárcel porque casi la mitad de la desnutrición, la muerte por desnutrición en Colombia lo ha bajado este gobierno. Esto se llama cuidar la vida y cuidar lo principal, los niños y las niñas, mujeres de Colombia. No permitan que por ignorancia caigamos en las manos de los mercachifles de nuevo.
No solo cae 44, sino la tasa, 42%. Estamos a punto de bajar la tasa de mortalidad infantil menos del 10%. Yo lo logré en Bogotá. Y logré en Bogotá que ningún niño muriera de desnutrición. Y aún se mantiene el 0 en Bogotá. Y lo quiero en la nación. Y ya estamos rebajándola. Mire esta tasa por desnutrición aguda en menores de 5 años. Estas tasas, esto va casos porque me interesa la gente. 2022, 202. 2023, 176. 2024, 136. Y todo en la semana 26, 85 en este año. De 202 del gobierno de Duque a 85 este año en la semana 26. ¿Quién Herodes? ¿Quién el anti-Herodes? Y no se lo digo a Duque, se lo digo a la oligarquía de Colombia. Y ahora directamente a la mujer. Mortalidad materna, madres muriendo estando embarazadas por falta de cuidado. 278 en 2022, 242 en 2023, 199 en 2024. ¿Quién cuida a la mujer, quién no? Y paso a una estadística, está la semana 26, todavía me queda. Solo hasta la semana 26 comparando 141 casos 2023, 104 mujeres muertas 2024, 85 2025. En este año vamos más para abajo en muertos. Mujeres embarazadas. Indicador internacional. Óigame bien, colombianas y colombianos. Este gobierno, respecto al gobierno Duque, ha hecho caer 40% los casos de mortalidad materna, más madres vivas. Gracias a cuidarlas simplemente. Todas las que murieron, todos los niños que murieron estaban afiliados a sistemas de EPS. Los niños por derecho constitucional, nadie les puede exigir un carnet. Y miren lo que hemos logrado, fortaleciendo el sistema público de salud y quitando menos negocios de la salud pública y previniendo. Y este indicador es el mejor. Porque ya no solo son niños, ya no solo son mujeres, sino son los adultos, hombres y mujeres de Colombia, en donde se mide si la tasa de muertos, la cantidad de muertos, ha disminuido y por razones que no solo son de la prevención, sino que son de la eficacia del sistema de salud. Nos presionan para que sigamos subsidiando las clínicas a través del dinero público que son propiedad de los dueños de EPS que se han chupado el dinero de Colombia. Y miren lo que hemos logrado impidiendo eso parcialmente. La tasa de mortalidad prematura, es decir, no debían morirse por enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, por ejemplo, en población entre 30 y 70 años. No debieron morir en los 60, no debieron morir en los 50, en los 40 años. Esto es casi los asesinados del sistema de salud. Y entonces en el 2022 murieron 55.699 personas entre 30 y 70 años de enfermedades crónicas porque no se les cuidaba. 55.000 familias de Colombia víctimas de un sistema de salud. Y esto bajó a 54.024. Cuando hicimos el sistema de salud inmediatamente, 3.000 menos. Presentó una disminución del 12,72% cuando medimos el 2022, que murieron muchos más. 12,72% de defunciones menos en solo un año. De sacar la mercancía del sistema de salud. Y por eso les presento este último dato que sale
me quedan 2 cuadritos nomás, que sale de la OCDE, lo publicaron hoy, lo habían publicado en el 2023, nadie le pone cuidado a esto. La prensa silencia. La prensa viene diciendo que tenemos uno de los mejores sistemas de salud de Colombia. Mentirosos. Tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo. Digan la verdad, no engañen al pueblo, que eso es inconstitucional y ustedes usan un espectro electromagnético del pueblo, no de ustedes. No tienen el derecho a mentir, solo para que uno de sus amigos que les hacen crecer las utilidades o a los propietarios de los medios de comunicación sea presidente. Dejen que el pueblo decida libremente, no lo manipulen en sus conciencias. Se lo digo, compañero trabajador, la prensa tradicional de Colombia está mintiendo para manipular el pueblo, para que un candidato de los dueños de la prensa, de los más ricos de Colombia, sea el nuevo presidente de Colombia. No lo permita, compañero. Y esto tiene que ver entonces con este cuadro. Miren el promedio de la OCDE. Primer cuadro, mortalidad por causas prevenibles. Aquí están los accidentes de carro, por ejemplo. El peor, México. Le sigue Letonia, Lituania, Hungría, Bulgaria, Estonia, viejos países de la Unión Soviética, algunos. Rumania, o de la cortina de hierro que llamaban. Estados Unidos, peor que Colombia. Pero Colombia lo que hizo fue imitar a los Estados Unidos en la ley 100. Ay, Dios mío. Mucha gringada tan tonta. Después Chequia, después Polonia otra vez. El socialismo no producía esto, pero como fue un socialismo de Estado, al meterse en el capitalismo destruyeron su propio sistema de salud pública, que era el mejor del mundo. Y se pusieron a imitar a Estados Unidos, que tiene uno de los peores del mundo. Y Colombia también. Y entonces Colombia está en este puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del conjunto de la OCDE, cuyo promedio aquí tiene 158 muertos y cuyos países más avanzados, Suiza, Islandia, Italia, Japón, Israel, incluso, tienen 83, 85, 91. Pero alguien me dirá, Alejandro, ay, pues se está metiendo es causas prevenibles, eso no es. Mide el sistema de salud, porque ahí está los muertos por accidentes de tráfico, tienes razón. Pero es que en la muerte de los accidentes de tráfico también hay falta de prevención. Esto es año 2021. Mortalidad por causas tratables, salud. Quedamos en el mismo mal puesto. Es decir, aquí con la ciencia del 2021 se podían salvar vidas humanas y murieron por falta de atención eficaz, por sacar negocio de la muerte. Vampiros de la salud, como lo he llamado yo. Peor país, México, y sigue Letonia, Lituania, no en el mismo orden. Sigue Bulgaria, sigue Rumania, todos los que destruyeron el sistema de salud público de alma ata, de prevención. Y Estados Unidos es de los medio, pero Colombia tiene 105 muertos por causas tratables y está en el mismo de los peores lugares de la OCDE. Solo nos sobrepasa la República Eslovaca y Turquía, y todos los demás son buenos. Y obviamente los países que han trabajado con seriedad y han mantenido sus sistemas preventivos de salud son mejores. ¿Cuál mejor sistema de salud del mundo? Cuando muere gente en masa que pudiera ser tratada con eficiencia. Señores dueños de la prensa tradicional, que son socios de este tipo de negocios, como ya sabemos. Y así voy a acabar, tenía otros puntos, pero no les quito más espacio ni tiempo. Solo quería que ustedes vieran la pertinencia de haber hecho la reforma laboral, la pertinencia de tener la reforma pensional, que ojalá apruebe la Corte Constitucional, la pertinencia de aprobar una reforma a la salud,
para pasar a un sistema de salud digno, que sin sacar a los privados, porque no lo estamos haciendo, ponga la fuerza en el sistema preventivo, ponga la fuerza en la vida y no en el negocio de Colombia.